En la noche de San Nicolás, los niños que se han portado mal tienen motivos para preocuparse más allá de que les traigan carbón por Navidad. El 6 de diciembre es una fiesta importante en varios países de Europa. Es el día de San Nicolás, el obispo famoso por su generosidad, cuya leyenda dio origen a la tradición de Santa Claus. Sin embargo, esta cara amable tiene su cruz, el Krampus, un terrorífico ser medio humano y medio macho cabrio. Según el folclore alpino, la noche del 5 de diciembre visita a los niños que se han portado mal para castigarlos, pegándoles con ramas de abedul o, en el peor de los casos, llevándoselos en sus cestos para comérselos. La figura del Krampus deriva de la mitología pagana, en la cual era el hijo de una deidad del inframundo. Originalmente se mostraba como una especie de macho cabrio con lengua de serpiente, pero con la introducción del cristianismo fue adquiriendo características antropomorfas como brazos y piernas, tal vez por la asimilación al diablo. El grado de transformación varía. En algunas representaciones se muestra como un demonio con pelo y cuernos de cabra, mientras que en otras aparece con características más animales, conservando por ejemplo las pezuñas y la cola. Y más notablemente, a partir de entonces su aspecto y carácter evolucionaron de forma distinta según el lugar. En los territorios donde arraigó la tradición de San Nicolás, especialmente en el noreste de Europa, las actuales Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, el Krampus se convirtió en un acompañante del santo que traía regalos a los niños buenos la noche del 5 de diciembre. Los que habían sido malos, en cambio, eran castigados por el Krampus con distintos grados de severidad. A algunos se contentaba con pegarles con una rama de abedul que llevaba en la mano, mientras que a los peores se los llevaba en un cesto para comérselos, ahogarlos en el río o arrastrarlos al infierno. Una amenaza que, para quienes se la creyeran, debía de ser más efectiva que un mísero trozo de carbón. En cambio, en los territorios alpinos en particular, durante los siglos XVII y XVIII, se mezcló con otra figura local, el Perchta, una divinidad celta del invierno representada como una cabra de aspecto humanoide, que vigila los rebaños y se encarga de ahuyentar a los demonios y fantasmas de las montañas. De ahí que en países del centro de Europa el Krampus aparezca con la apariencia de un individuo con pelo y cuernos de cabra, que recompensa a los bondadosos con pequeños obsequios y castiga a los malos arrancándole las extremidades y llenándoselas de paja y piedra. Suiza tiene una versión más benigna del personaje, Smutzli, el cual se limita a perseguir con una escoba a los niños, igualmente terrorífico pero menos peligroso que desmembrarlos. Estas figuras, en origen propias de los ambientes de montaña, empezaron a ser conocidas también en las ciudades durante el siglo XIX, especialmente gracias a la difusión de cuentos populares. El Krampus, a pesar de su origen pagano, era una figura más en la celebración de San Nicolás. Incluso aparecían tarjetas de felicitaciones de dudoso gusto en los que se veía al diabólico ser en pleno acto de meter a los niños en sus cestos. La Iglesia, por su parte, y en ocasiones también las autoridades civiles, no acababan con ver con buenos ojos la celebración de este personaje, identificable con demonios paganos o con el propio diablo. En algunos países, como Holanda, fue sustituido por otro personaje llamado Zwarte Piet, un paje africano que llevaba a los niños que se habían portado mal y les obligaba a trabajar durante un año en el taller de San Nicolás para redimirse. Todos estos personajes tenían una función concreta.
encarnar las características negativas de San Nicolás, que en origen asumía tanto el papel de benefactor de los bondadosos como de azote de los malos. A la iglesia, lógicamente, no le hacía mucha gracia que un santo en el imaginario colectivo se dedicara a azotar o secuestrar a los niños, por lo que toleraba como un mal menor la existencia de estos alter ego demoníacos o mágicos. El nombre Krampus deriva de la palabra alemana Krampen, que significa garra. Su origen se sitúa en las tradiciones precristianas, especialmente en los ritos paganos de los Alpes, donde los pueblos celebraban el solsticio de invierno con figuras demoníacas que vagaban por la noche, hostigando a los mortales. Algunos estudios creen que el Krampus está vinculado a los dioses nórdicos, particularmente al dios Hel, que gobernaba el inframundo. Con la llegada del cristianismo, la iglesia intentó suprimir estas figuras paganas, pero en lugar de desaparecer, el Krampus se fusionó con las celebraciones de San Nicolás, el santo patrón de los niños. La apariencia del Krampus es el material de las pesadillas, con una figura corpulenta y peluda, generalmente de color negro o marrón oscuro. Sus ojos brillan con un rojo infernal que contrasta con su piel cubierta de pelo áspero. Tiene cuernos curvados, como los de un carnero, y una lengua larga y bifurcada que se arrastra fuera de su boca, dándole un aire repulsivo. Porta cadenas oxidadas que arrastra mientras camina, que representan la sumisión al diablo, y el sonido metálico que genera al arrastrarlas es un mal augurio. Su arma de elección es un manojo de ramas de abedul. En algunas versiones también lleva una cesta o saco a la espalda, donde arroja a los niños desobedientes, llevándolos consigo a los infiernos o peor aún, comiéndoselos en la eternidad. El 5 de diciembre, conocido como Krampusnacht o Noche del Krampus, es cuando el Krampus recorre los pueblos buscando a los niños traviesos. Mientras San Nicolás recompensa a los buenos con dulces y regalos, el Krampus hace su temida aparición para los que han desobedecido a sus padres. En esta noche, los relatos cuentan que la gente del pueblo se encierra temprano en sus casas y en la lejana se escucha el eco de las cadenas del Krampus mientras se acerca. El sonido metálico mezclado con el frío viento invernal y el aullido de los lobos crea una atmósfera aterradora. Los aldeanos de los Alpes temían profundamente a la bestia. Los niños se acurrucaban bajo sus mantas, temiendo escuchar golpes en la puerta o, peor aún, el arrastrar de sus cuernos sobre los tejados. Según la leyenda, el Krampus puede colarse por las chimeneas como una oscura parodia de San Nicolás, arrastrando a los pequeños sin que nadie en la casa se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. A diferencia de otras figuras folclóricas que castigan a los niños con pequeños correctivos, el Krampus no se limita a la mera amenaza de azotes. Los castigos pueden ser crueles y grotescos. Algunas versiones lo describen como una entidad sedienta de sangre que se deleita en torturar no solo a los niños, sino a cualquier ser humano que considere indigno. Los relatos más oscuros describen al Krampus arrastrando a sus víctimas por los pies, clavando sus garras en su carne mientras los arrastra hasta las profundidades de la nieve. Otros relatos afirman que el demonio devora las almas de sus víctimas, dejando atrás solo un cascarón vacío de lo que alguna vez fue una persona. Incluso en las leyendas más antiguas se habla de cómo el Krampus tiene el poder de maldecir generaciones enteras de familia, asegurándose de que cada hijo que nazca en esa línea familiar sufra algún tipo de tormento o muerte prematura. Sin embargo, incluso con la festividad volviéndose más una celebración, las historias más inquietantes permanecen. Algunos testigos aseguran haber visto la figura del Krampus en las sombras
durante las noches más oscuras del invierno, un recordatorio de que su leyenda sigue viva. Una historia cuenta cómo en un pequeño pueblo de los Alpes, a principios del siglo XIX, varios niños desaparecieron misteriosamente la noche del 5 de diciembre. El pueblo entró en pánico y algunos habitantes juraban haber visto sombras deformes y cuernos moverse entre las montañas en las horas posteriores a la desaparición. Al día siguiente, cuando los padres desesperados salieron a buscar, encontraron solo una pista: pequeñas huellas de pezuñas en la nieve que conducían a un desfiladero profundo donde nunca se encontraron los cuerpos. Otra anécdota moderna ocurrió en Austria en la década de 1970, cuando una familia reportó haber oído cadenas arrastrándose en el ático de su casa en la noche del Krampusnacht. Aunque lo tomaron como una broma a una tradición local, a la mañana siguiente descubrieron marcas de garras en las puertas y paredes, y sus hijos estaban en un estado de trance inexplicable, con cicatrices que parecían latigazos frescos en sus espaldas. Con el tiempo, el Krampus ha resurgido como un ícono de la cultura popular, especialmente en películas y libros de terror. Sin embargo, para muchos la figura sigue siendo algo más que una leyenda o un símbolo cultural. Algunos creen que el Krampus es una manifestación real de la oscuridad en el corazón del hombre, una figura que nunca se aleja del todo y que puede regresar en cualquier momento cuando el mundo ha sido lo suficientemente malvado. Este demonio no solo castiga a los traviesos, sino que nos recuerda que el mal siempre acecha, incluso en las épocas más festivas del año. Un evento paranormal o sobrenatural es el conjunto de supuestos fenómenos que por naturaleza son científicamente inexplicables y solo pueden ocurrir suponiendo la existencia de alguna clase de fuerza más allá de nuestra comprensión. Cada quien es dueño de creer en lo sucedido en este relato o dejar de hacerlo. Eso se respeta. Pero lo que sí es que no podemos estar herméticos en pensar que sucesos extraños pasan y en la mayoría de los casos no tenemos explicación alguna. Les agradezco a todos por acompañarme en este interesante relato. Si el video te gustó, dale like y si desean suscribirse les estaré muy agradecida. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.